Hola gente bonita, ¿cómo están? En el día de hoy vengo a hablarles de la conjunción entre Marte y Plutón que se va a perfeccionar este 17 de febrero, pero que va del 14 al 20 de febrero. Bienvenidos a este canal de astrología Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Yo soy astróloga con un enfoque principalmente helenístico. En este canal hago videos acerca de astrología predictiva. Si quieren trabajar conmigo en una lectura de su carta astral, sinastría, revolución solar, predicciones personalizadas para el 2024, una lectura de los tránsitos que están teniendo, de tránsitos astrológicos generales que están teniendo ahora, que van a tener de aquí a un año, 2 años, 3 años, dependiendo. Toda la información está en el link, está en la descripción de este video. Si quieren pagarme a través de otra forma que no sea PayPal, pueden escribirme a mi correo areadeagua@gmail.com, o si tienen alguna otra pregunta acerca de las lecturas de cartas astrales, también me pueden escribir a mi correo. Si quieren saber un poquito de qué se trata en una lectura de su carta astral, les cuento. A ver, la mayoría de la gente consulta para lecturas de cartas astrales porque están en una situación difícil, sea una situación económica, sea una situación laboral, sea una situación romántica, una situación de, no sé, algún problema psicológico, emocional o de salud. Y por lo general la gente quiere saber qué es lo que está pasando, por qué no funciona bien, cuándo se va a pasar, cómo se va a pasar, cómo está relacionada la carta astral y los tránsitos que están teniendo en relación a esas problemáticas. Esa es la mayoría de las razones por las cuales la gente consulta. La gente también consulta porque, por ejemplo, tienen un proyecto muy grande, entonces quieren irse a un viaje muy largo o quieren migrar a otro país o quieren lanzar un negocio o quieren cambiar de trabajo y quieren saber cómo ese tipo de experiencias podrían desarrollarse también según su carta astral y según los tránsitos que están teniendo. Entonces, es eso, en una lectura de su carta astral podemos hablar de múltiples temáticas, de nuevo, de su vida romántica, de sus amigos, de sus sueños, de sus anhelos, de su subconsciente, de su psicología, de sus conductas de autosabotaje, de sus ansiedades, de problemas económicos que estén teniendo, de la forma en que ustedes pueden hacer dinero, de sus talentos, de sus viajes, de sus proyectos de migración, de si quieren comprar una casa, de cómo se vería eso, si es posible, si no, si es buena idea, de sus hijos, de sus problemas en general. Todo se puede hablar en astrología. También podemos trabajar en su revolución solar, que es como las predicciones específicas que, digamos, como las temáticas y cosas principales a nivel positivo y desafiante que se van a presentar para ustedes desde el momento en que cumplen años hasta el siguiente año, o sea, el año que le sigue al momento en que cumplen años. La revolución solar es una técnica que es que uno lee la carta astral que sale el día que ustedes cumplen años y de ahí se hacen las predicciones para el año que viene. Hay lecturas que son grabadas, hay lecturas que son en vivo y en directo por Zoom, ya depende de lo que ustedes quieran. Las lecturas que son grabadas duran 1 hora, las que son en directo por Zoom también. Las que son grabadas tienen un componente que es bastante astrológico, pero también intuitivo, porque yo también leo mucho a través de mi intuición y a veces las lecturas grabadas pues resultan también como son mucho más profundas e intensas, la verdad. Las lecturas que son en vivo y en directo por Zoom pues son también como mucho más específicas, entonces la gente me puede hacer como todas las preguntas que quieran en una lectura en vivo y en directo por Zoom. Uno puede ir como más al punto, más al grano, como entender cuáles son las temáticas y dinámicas específicas, pues porque en una lectura en vivo y en directo la gente puede hablar de lo que está pasando en diferentes áreas de su vida muy específicamente y en ese sentido uno también puede dar respuestas mucho más específicas. Entonces,
Son dos tipos de lecturas que son realmente, son diferentes. Eso ya depende mucho de lo que ustedes quieren, de lo que ustedes necesitan. Entonces, toda la información está en el link que está en la descripción de este video. Allá pueden consultar, agendar y cualquier pregunta me escriben o si quieren otra forma de pago. Entonces los dejo con esta interpretación como muy monotemática y específica que hice de Plutón Venus. Este video necesito hacer un disclaimer importante de este video. Este video me tiene pensando mucho, mucho, mucho. Lo primero es que no estoy segura que me guste mucho este video. No me siento tan absolutamente cómoda con la temática de este video. Incluso cuando empecé a hacer este video fue bastante incómodo y el discurso no me fluía. Entonces, quiero hacer el disclaimer de que puede ser un video que no le guste a muchas personas, que muchas personas de pronto no estén de acuerdo con el contenido de este video, porque es un tema que puede resultar un poco controversial tanto para las mujeres y para los hombres y en el mundo contemporáneo en el que vivimos. ¿Y por qué digo en el mundo contemporáneo en el que vivimos? Porque de lo que yo voy a hablar hoy acá, pues es una parte acerca de la feminidad, de una característica acerca de la feminidad, de tratar de entender de qué se trata la feminidad. Y si usted, por ejemplo, es una persona, sea hombre o mujer, si usted, por ejemplo, es una persona mucho más masculina, o si usted, por ejemplo, es una persona mucho más, una feminista más radical, eh, feminismo clásico, quiero decir, pues estas temáticas puede que no sean de su agrado, pero independientemente también si es feminista o no, o radical, o de cualquier tipo. Digo que es un contenido un poco más complicado para la vida contemporánea porque ciertamente, no lo digo solamente por las mujeres, también por los hombres, pero en este caso voy a hablar de las mujeres. Ser mujer en este mundo contemporáneo no es simple, no, no es sencillo. Digamos que todas las mujeres que eh, sobre todo las que nacieron, no, todas las generaciones de mujeres que nacieron, póngale usted después de los 40, después de los 1940, tenemos esta carga de que tenemos que ser mujeres del mundo, que tenemos que ser mujeres que debemos trabajar, que tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, que tenemos que básicamente ser igual que los hombres. Para poder tener los mismos derechos que los hombres, básicamente tenemos que ser igual que los hombres, tenemos que tener poder, tenemos que tener predominancia, tenemos que tener control en nuestro ambiente con las personas con las que nos relacionamos, tenemos que tener este tipo de cosas. Tenemos que ser fuertes, no podemos ser vulnerables, no podemos mostrar nuestra feminidad, nuestra sensualidad. En fin, es una contradicción vivir en este mundo porque uno esencialmente como mujer, pues uno tiene muchas cosas de mujer. Las mujeres somos sensibles, las mujeres sentimos, las mujeres estamos pendientes de nuestras emociones, las mujeres muchas veces queremos ser protegidas, las mujeres muchas veces no queremos apartar nuestros sentimientos y salir al mundo como si nada pasara. Mi punto es que uno viene con una naturaleza que es histórica como mujer
y probablemente una naturaleza también genética como mujer y se tiene que enfrentar a este mundo contemporáneo donde básicamente para poder tener una supuesta igualdad con los hombres tenemos que hacer las mismas cosas que los hombres han hecho históricamente. Y si no hacemos las cosas que han hecho los hombres históricamente, no vamos a tener un reconocimiento, no vamos a tener una igualdad. Entonces es una serie de contradicciones y una serie de conflictos y por eso también considero que este video y la temática de este video puede ser como extraña para muchas mujeres que son mucho más masculinas, que son mucho más independientes, que son mucho más trabajadoras, que están solas, que tienen que vivir solas, que tienen que cuidar a sus hijos, que le tienen miedo a los hombres, pero que también necesitan a los hombres, ¿sí? Y por eso también me resulta muy incómodo hacer también este video, pero también considero que es un video importante para la temática de Venus, de la feminidad, y también considero que este disclaimer que estoy haciendo en este momento está muy relacionado con los tránsitos que estamos teniendo en este momento, porque de verdad los arquetipos de Venus y Marte en conjunción a Plutón, que es lo que está sucediendo en este momento, que es lo que va a suceder en las próximas 2 semanas, se trata de esto y sobre todo en el signo de Acuario se trata de desmantelar, se trata de construir, se trata de cuestionarnos eh, los conceptos y las ideas y las creencias que tenemos en relación a la feminidad y a la masculinidad, ¿sí? Y no solamente de construir los conceptos históricos, sino ¿por qué no podemos cuestionar el nuevo concepto más contemporáneo que ahora nos venden de lo que significa ser mujer o de lo que significa ser un hombre? ¿Sí? Por ejemplo, cuestionarse también esta nueva dinámica o idea o forma de operar en el mundo donde es importante que entremos en contacto con nuestras emociones y que ahora también le pedimos a los hombres que entren en contacto con sus emociones y que sean más vulnerables y que sean más empáticos y que sean más, etcétera. Cuando los hombres vienen de toda una historia de la humanidad donde han sido poco empáticos y poco sensibles y se la han pasado en guerras y matando gente, ¿sí me entienden? Y ahora los hombres tienen que enfrentarse a estas nuevas ideas de siente lo que siente, entra en contacto con tus sentimientos. Miren, yo no estoy diciendo que los hombres no tengan que entrar en contacto con los sentimientos. Lo que estoy diciendo es que esta conjunción de Plutón y Venus y Marte casi que al mismo tiempo durante esta semana y las próximas 2 semanas, de verdad es como, de verdad repensemos estas filosofías, eh, cuestionémoslas, no comamos entero todas estas ideas, pensemos realmente con qué nos sentimos cómodos, ¿sí? ¿Quiénes somos de verdad nosotros? ¿Quiénes somos en un sentido histórico? ¿Quiénes somos en un sentido físico, genético? ¿Quiénes somos en un sentido de nuestra herencia también familiar y ancestral? ¿Cómo podemos vivir con eso? ¿Sí? Si realmente también a un nivel personal estamos de acuerdo con estas ideas contemporáneas de la feminidad, de la masculinidad, del feminismo, eh, todas estas cosas, ¿sí? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Quiénes son ustedes en relación a eso? Eso es lo que hace Plutón en Acuario, ¿sí? Lo que hace Plutón en Acuario, como ya les dije en otro video, es de construir la verdad, es cuestionar la verdad y es dejarnos así, con la cabeza muy loca y pensando como, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿quién soy? Entonces, estas ideas que me ha vendido el mundo y el sistema contemporáneo son las que son o son las ideas históricas las que deberíamos bien abrazar o tener en cuenta o
de pronto debería más bien creer o dejarme llevar por ideas más genéticas y fisiológicas en relación a lo que significa ser una mujer o lo que significa ser un hombre. ¿Mm? Es, es pensar todo esto y pensar realmente también en lo que uno quiere ser, porque, y también con la astrología es muy complicado, sobre todo cuando uno habla, por ejemplo, de un Marte que está en detrimento o está en caída, o una Venus que está en detrimento y está en caída. Pero ¿qué significa eso? Si yo tengo entonces a Venus en Aries y soy una mujer mucho más masculina y más independiente y más trabajadora, eh, y más chaser, y no me gusta recibir mucho, sino que me gusta tener el control y el poder de las situaciones y de las cosas. Preguntarse entonces, pero entonces eso está mal, entonces está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está bien? Una Venus que está en dignidad o en exaltación, en Piscis o en Tauro o en Libra, donde son como las diosas y las reinas de la feminidad, ¿sí? Es como de verdad repensar un poco todos estos conceptos también a nivel histórico, a nivel astrológico. eh, y si uno se siente bien siendo masculina, y si eso es lo que uno quiere, y si esa de verdad es su esencia, ¿sí? Y si esa es de verdad la forma en que uno quiere vivir, y si uno de verdad quiere vivir solo y ser independiente y no pedirle ayuda nunca a nadie, ¿sí? Porque eso es lo que uno quiere ser también, así uno haya nacido mujer. ¿Mm? Pero no tanto porque el feminismo lo diga o porque las nuevas ideas de lo masculino y de lo femenino, y es que todos tenemos que tener un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, pues no lo sé, también es como cuestionarse eso, de verdad tenemos que tener un equilibrio entre lo femenino y lo masculino, de verdad es posible eh, salir al trabajo y apagar todas las emociones, todos los sentimientos que una mujer pueda tener, y todo lo que siente en su corazón, que una mujer siente muchísimo, y trabajar, ¿sí? Y después volver a la casa y ser la mejor mamá y la mamá más tierna y más pendiente de sus hijos. De verdad es posible también como llevar ese equilibrio, sí o no, qué es esto, qué está pasando en el mundo, cómo es que hemos configurado también esta sociedad, y si de verdad esto es posible, porque es que lo que siento también es que hay mucha información. Plutón en Acuario es también entender que hay mucha información, hay muchas nuevas ideas, y uno como que se llena de ideas y al final ya no sabe ni quién es, ni cómo operar, ni qué hacer. Entonces, este es un video que hice, pero realmente primero, no es la única temática entre Plutón y Venus. Y segundo, no tienen que, no tienen que creer, ni aplicar, ni considerar todo lo que digo acá, porque puede que muchas cosas no les suenen, eh, puede que su naturaleza sea otra. Puede que ustedes sean hombres y vean este video y no se sientan para nada identificados y no les interese para nada, y también es absolutamente válido. Puede que sean mujeres y tampoco se sientan identificadas, y tampoco estén de acuerdo con este contenido, y es absolutamente válido. Quizás es más un video para las personas que están dispuestas, y que sienten de verdad en su ser y en su naturaleza y en su core, y como yo de verdad sí siento que quisiera aplicar estas cosas en mi vida, yo de verdad sí quisiera, pero no es una imposición, no es la verdad, esto no es la verdad, la astrología no es la verdad, las filosofías no son la verdad. Solo nosotros entre nosotros mismos, y según también lo que deseemos y nuestra naturaleza y nuestro propio autoconocimiento,
Ahí es donde podemos encontrar nuestra propia verdad. Gente bonita, gente astrológica, ¿cómo están? Venus, Plutón. Hoy voy a hablar de Venus, Plutón. Este mes tocó hablar mucho de Plutón y de los arquetipos en relación a Plutón. Creo que este ya es el último, por fortuna, porque es denso. Bueno, va del, este tránsito va del 14 de febrero, el día de San Valentín, vaya, al 20 de febrero. Se perfecciona el 17 de febrero esa conjunción entre Venus y Plutón en el signo de Acuario a 0 grados, que se perfecciona el 17 de febrero. Yo siempre cuento los días de los tránsitos en relación a 3 grados más y a 3 grados menos del planeta en el que va a ser la perfección. Entonces, es decir, Venus va a ser una conjunción con Plutón a 0 grados. Empiezo a contar ese tránsito desde 27 grados en el signo de Capricornio hasta 3 grados en el signo de Acuario. Y eso me da el total de los días que van del 14 de febrero al 20 de febrero. Entonces, para que entiendan cómo mido yo los tránsitos también. Según la teoría de la astrología helenística, donde el compromiso de los planetas está a 3 grados. Y bueno, ya, esto es pura teoría y tecnicismo para que me entiendan un poco por qué soy tan específica de cuándo a cuándo este tránsito. En este video voy a hablar de algunos de los temas con los cuales está relacionado Venus-Plutón. Hay una gran variedad de temas en relación a Venus-Plutón. Yo no pretendo hablar aquí de todos. Voy a hablar de los temas que más están resonando en relación a Venus-Plutón, en relación a la energía colectiva que siento de este canal, en relación a la energía de los clientes y de las clientes que estoy teniendo últimamente a Venus y también en relación a mi propia energía y trabajo venusiano que podría estar haciendo en este momento. Entonces, pienso hablar del concepto de la feminidad y el recibir en relación a esta conjunción Venus-Plutón. Pienso hablar de el dinero y las posesiones materiales y la capacidad que tenemos de hacer dinero también en relación a Venus-Plutón. Pienso hablar de una temática que más o menos he titulado como amor excesivo, sí, con la conjunción Venus-Plutón. Y pues ya me entenderán de qué se va a tratar más o menos cuando hable de ello. Es muy interesante eso. Y voy a hablar de, probablemente, aunque no estoy segura, dependiendo de cómo me dé el tiempo acá, del arquetipo de Venus en Acuario, específicamente en el signo de Acuario, y pues ya obviamente en relación a la conjunción a Plutón. Este tránsito afecta a las personas que en su carta astral tienen a Venus Plutón, sea en conjunción, cuadratura, oposición, sextil, trígono. Si ustedes tienen a Venus Plutón en su carta astral, ustedes siempre van a sentir mucho más los tránsitos entre Venus y Plutón, porque es la forma en que va trabajando la astrología para cada quien si uno nace con ese tránsito.
también es importante para las personas que tienen a Venus en signos donde no está en dignidad, es decir, en Aries y en Escorpio. Si ustedes tienen a Venus en Aries y en Escorpio, este es también un tránsito importante para ustedes, precisamente porque también ustedes vinieron a trabajar el arquetipo de Venus de una forma como de una necesidad de sanar ese arquetipo de Venus. E incluso diría que si, por ejemplo, tienen a Venus-Saturno en oposición, cuadratura, sextil, conjunción, cualquier tipo de tránsito de tránsito no, de aspecto que tengan entre Venus y Saturno, si nacieron con un aspecto de Venus-Saturno en su carta astral, también pueden sentir este tránsito muy fuertemente por la misma razón de las personas que nacieron con Venus, Plutón y Venus en signos donde no están dignidad, porque vinieron a esta existencia a trabajar fuertemente el arquetipo venusiano de una forma transformativa, de cambio y de sanación a ese arquetipo venusiano. Bueno, entonces voy a empezar hablando de este concepto de la feminidad y del recibir en relación a esta conjunción de Venus-Plutón. Recuerden que hay muchísimas más temáticas Venus-Plutón, pero en las que yo me quiero centrar hoy van a ser en estas, porque yo tiendo a extenderme en los temas que hablo. Entonces, si me pongo a hablar de muchos temas, el video me sale muy largo y no me gusta hablar de muchos temas de forma cortica. Entonces, esta es la forma en que yo expongo aquí la astrología en este canal Área de Agua. Venus, Plutón, a ver, Venus tiene que ver mucho con la feminidad, claramente, ciertamente, y sin duda tiene que ver con la feminidad. La gente, los astrólogos, hablamos mucho, los que sabemos de astrología, que nos interesa mucho la astrología, hablamos mucho de que Venus está relacionada con la belleza, con la feminidad, con la estética, eh, con la suavidad, con la sensualidad, eh, con el arte, ¿sí? Con el lujo, con el confort, incluso con el dinero, ¿sí? Hablamos mucho de eso, pero si uno se pone a hacer un análisis más profundo de todas esas temáticas, ¿m? Y sobre todo de la temática de la feminidad, uno se da cuenta que la feminidad, la feminidad es la capacidad que uno tiene de recibir. La feminidad es la capacidad que uno tiene de recibir, de que los otros le den a uno sin que uno esté buscando las cosas o que uno esté forzando las cosas para recibir. Y esto pues puede darse en muchos ámbitos, ¿no? Esto puede darse en el trabajo, en el dinero, en las amistades, en la familia, en cualquier relación interpersonal. Este tránsito de Plutón-Venus lo invita a uno mucho a hacer una reflexión profunda de cómo es que uno recibe cosas bonitas, recibe cosas agradables, cosas materiales, amor, afecto, cariño, interés, tiempo, etcétera. Todas estas cosas, cómo uno recibe, cuánto uno recibe. Obviamente no es un tránsito fácil, eh, pues porque es Plutón y Plutón lo que hace a uno es
confrontarlo, cuestionarlo, generarle miedo, generarle obsesividad, tener que ver cosas que uno no quiere ver, que le son incómodas, desafiantes, temerosas, que son tabú para uno también. Entonces, para que lo tengan en cuenta con Plutón, porque, y si son nuevos en este canal o si son nuevos en astrología, porque uno habla de estas cosas, pero hay que tener en cuenta que los tránsitos con Plutón no son sencillos, son más difíciles. Pueden ser un poco dramáticos o muy dramáticos, pueden ser sufridos, pueden ser muy emocionales, muy psicológicos, en fin. Entonces, Plutón, digamos, una de las cosas que pueden ir a confrontar es este tema del recibir. Y por eso es que también a Venus muchas veces la correlacionan con la prosperidad y con el dinero y con la abundancia y con el confort y con el lujo y con todas estas cosas, pues porque en realidad Venus es el arquetipo femenino y Venus es el arquetipo que nos permite recibir sin esforzarnos en exceso, sin ser tan marciales, ¿sí? Porque uno puede recibir, no estoy diciendo que no, uno puede ser exitoso en la vida, uno puede tener un gran trabajo, puede tener una buena relación y uno puede recibir muchas cosas de la gente, pero el punto también, y lo que quiero que me entiendan acá, es que el recibir desde el arquetipo venusiano es mucho más pasivo y está centrado mucho más en la autoestima, en la autoconfianza y en el amor propio, ¿sí? En eso está centrado el arquetipo de Venus en el sentido de recibir, porque con Marte uno también puede recibir y por eso es que les digo que este tránsito está muy correlacionado con Marte, porque Marte también está ahí en copresencia con Venus en este tránsito, los tres haciendo una conjunción con Plutón y Marte está siendo también, digamos, transformado, cambiado, confrontado en su posible exceso o en esa parte que no funciona bien de un arquetipo marcial, de hacer demasiadas cosas y de moverse demasiado para lograr, para recibir, para tener prosperidad, para tener amor, para que le pongan a uno atención, todas esas cosas. Entonces, eso por un lado, eso por un lado, eso por un lado en el sentido de por qué Venus y la feminidad y el recibir eh, están relacionados los unos con los otros. Por otro lado, ¿por qué la feminidad y por qué el recibir también están muy relacionados con la belleza y con, digamos, también la suavidad y con la estética eh, y como con todas estas temáticas de como de la autoimagen también con todo el concepto de belleza y de estética. Es que aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes con Venus y en el sentido también del recibir. ¿Mm? Porque cuando la gente quiere recibir o cuando, digamos, uno quiere recibir desde el arquetipo venusiano, la belleza es muy importante, pero la belleza entendida desde el autocuidado, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a pensar en por qué algo es bonito o por qué alguien es bonito, la gente no es bonita y la gente no es agradable estéticamente, ni las cosas son agradables estéticamente
porque nacieron bonitas. Es posible que sí, que haya gente que naturalmente sea muy bonita, pero no, o sea, no crean que eso siempre es así, porque en realidad podría decir que el 90% de las veces las personas son más agradables estéticamente y son más bonitas, o las cosas, o las situaciones, o los contextos, o la forma en que usted habla o escribe, o las cosas que usted hace son más bonitas porque usted las cuida, porque usted las quiere, porque usted em, hace cosas para que eso sea presentable, ¿sí? La gente que también es agradable estéticamente o es bonita estéticamente es porque se cuida, ¿sí? Es porque se quiere, es porque está interesada en verse bien, es porque está interesada en que su ropa se vea bien, en que su pelo se vea bien, en que su maquillaje se vea bien, en que su forma de hablar también sea agradable, en, no sé, lo que sea que para ustedes también signifique verse bien, porque eso es un rango muy amplio, o sea, cada quien se ve bien de diferentes formas y hay personas que necesitan vestirse muy bien para sentir que se ven bien, hay personas que necesitan maquillarse para sentir que se ven bien, hay otras personas que necesitan eh, tener el pelo liso y peinarse todos los días o hacerse un peinado, lo que sea, para sentirse agradables consigo mismas, otras personas simplemente necesitan tener su ropa limpia, en fin. Pero si ustedes, mi punto acá es que em, el recibir está relacionado con la estética, porque es que esto es, esto es muy interesante. El recibir está relacionado con la estética porque la gente o las cosas que son bonitas atraen más, ¿sí? A ver, un ejemplo es como, por ejemplo, cuando usted va a, no sé, cuando usted va a una, puede ser muchos lados, pero pongámosle que, por ejemplo, usted va a una pastelería, ¿sí? Y ve en la vitrina unos postres, ¿sí? Y usted se siente atraído hacia sus postres por cómo los ve también. Si los postres están estéticamente bien hechos, si cuando usted los ve y usted ve como la capita de moras o de fresas encima, o si ve el chocolate que parece crujiente, usted se enamora primero de lo que ve y eso es lo que atrae también como a la gente, ¿sí? La belleza estética es lo que atrae a la gente en absolutamente todo y en cada detalle, incluso en los postres que usted va a la pastelería y quisiera comerse. Y ya hablando pues de cosas también mucho más, bueno, eso es normal y común, pero por ejemplo cuando usted va a una tienda de zapatos o de bolsos, ¿a usted qué le atrae? Pues el bolso que a usted le parece bonito desde su punto de vista también estético, de lo que a usted le parece agradable y bonito. Y por lo general, miren, cuando uno se pone a analizar las cosas que son bonitas y por lo general a la mayoría de la gente casi siempre le parece que siempre hay un objeto o una cosa que sobresale y que es como el que le gusta a la mayoría de la gente, ¿sí? Porque es el objeto también más bonito, más atractivo, más atrayente, ¿sí? Y por lo general o muchas veces es el objeto que la persona que lo hizo o lo que sea, le puso más empeño, le puso más trabajo, le puso más dedicación, le puso más amor, le puso más cariño, ¿sí? Entonces, piensen como en este concepto de que Venus sí está relacionada con la estética y con la belleza, pero está relacionada también con la estética y con la belleza
porque Venus es el arquetipo de la feminidad y Venus es el arquetipo de el recibir, de atraer, de la prosperidad, ¿sí? Entonces, este tránsito de Plutón-Venus puede confrontarlo a uno mucho con este tipo de temáticas, ¿sí? Por ejemplo, es que yo sé que esto puede sonar como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, es feo decir, la verdad se ha dicho. No, no es agradable decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Em, yo no creo que hayan mujeres feas, la verdad les digo. Yo lo único que creo es que hay mujeres que no se quieren lo suficiente a sí mismas para intentar, tratar o trabajar en tener una imagen personal con la cual ellas se sientan lo suficientemente agradadas consigo mismas. Y ni siquiera estoy hablando para que sean agradables para los demás, no, para que se sientan agradadas consigo mismas. Yo no, de verdad, yo no considero que haya mujeres feas. Sí, hay mujeres y hay personas, de verdad. Y bueno, no sé por qué hablo de mujeres específicamente, también hombres. Hay personas que sí son más bonitas que otras. ¿M? Pero esto de la belleza y esto de la estética también es un trabajo. Y es un trabajo personal y es un trabajo como cualquier otro trabajo y a veces requiere mucho trabajo. Ser bonito no es una cosa con la que la gente nace y con la que la gente no se esfuerza. ¿Mm? Entonces, y lo digo porque cuando uno se pone a pensar en personas que de pronto no se consideran muy atractivas, ¿mm? Y al mismo tiempo se quejan de que no encuentran una persona con quien salir, o de que nadie les pone atención, o de que no encuentran el amor, o este tipo de cosas. También hay una responsabilidad personal en eso, ¿sí? Eh, hay una responsabilidad personal en eso. Es decir que a uno no le ponen atención porque uno no es suficientemente atractivo o atractiva. Hay una responsabilidad en eso. Todo el mundo puede ser muy atractivo o muy atractiva. Simplemente es una cuestión eh, de trabajar en ello, ¿sí? Y esto va, digamos, también como a muchos niveles, este asunto de la feminidad y del recibir y de la autoestima, porque puede ir desde, digamos, como desde el nivel de que usted sienta que no es lo suficientemente atractiva o atractivo eh, y que no se sienta muy bien en su autoimagen o físicamente. ¿M? Y que por eso no atrae a personas o que por eso no encuentra una relación o etcétera. Hasta cosas digamos, no sé si más profundas, no sé, profundas no es la palabra, más bien hasta otro tipo como de variantes de esa misma situación de la apariencia física. Yo me siento aquí, me centro acá en la apariencia física, también como para ponerles un ejemplo, pero puede ser, eh, esto puede manejarse incluso en un sentido personal, porque por ejemplo pueden existir personas que son muy atractivas o mujeres que son muy bonitas también y que no reciben, ¿sí? O que, por ejemplo,
están en relaciones donde sienten que no reciben amor o sienten que no reciben el suficiente afecto de su pareja, o sienten que, sí, que no son muy amadas o que no son muy respetadas, ¿sí? Em, o puede que usted sea también una persona muy agradable o muy carismática o con una gran personalidad, que eso también es Venus, ¿sí? eh, pero no logre encontrar un buen trabajo o no logre recibir el dinero que quiere. Eh, es decir, este es un tema que se puede complejizar un poco en el sentido de que el recibir no solamente está relacionado con la estética y la belleza, sino que está relacionado también con el autoestima, ¿sí? Y yo sé que esto es el gran cliché, el gran cliché de verdad, pero si hay una cosa que, digamos, he podido ver también es que en la medida en que usted cede las cosas que quiere recibir de otras personas o que quiere recibir también de otras situaciones, y en la medida en que usted no fuerce mucho las cosas para recibir, en esa medida también usted va a recibir mucho más. ¿Mm? Em, y es muy sencillo, o sea, aquí sí no hay, acá no hay mucho que profundizar, es así de simple. En la medida en que usted se cuide a sí mismo, en la medida en que usted cuide su cuerpo, en la medida en que usted cuide su salud, en la medida en que usted cuide su estética, en la medida en que usted cuide sus emociones, en la medida en que usted cuide su mente, su salud mental, en la medida en que usted cuide su salud psicológica y física y emocional y de todas y cada una de las áreas de su existencia, en la medida en que usted invierta tiempo en usted y en trabajar en esas cosas y em, en que esas cosas estén en equilibrio y en armonía, o sea, en un estado venusiano, en la medida en que usted logre eso con usted mismo, en esa medida usted también va a lograr atraer cosas buenas a su existencia. O sea, esto aquí, o sea, Venus tiene que ver mucho con la manifestación, tiene que ver mucho con la atracción, tiene que ver mucho con la pasividad y más o menos el quedarse quieto, eh, para poder recibir, ¿sí? Pero es una pasividad que no es como, es decir, no es que uno se quede quieto, sino que lo que hace Venus es hacer cosas por sí mismo, ¿sí? Venus está pendiente de sí mismo, ¿sí? No sé, pónganse a pensar, por ejemplo, a mí siempre Venus y una Venus dignificada así, y este arquetipo de la feminidad siempre me hace pensar como, y de recibir también, siempre me hace pensar como en la época decimonónica y eh, donde había muchas, pues donde la monarquía y la aristocracia pues eran clases sociales eh, significativas del momento, ¿sí? Em, porque ahí se manejaba mucho el arquetipo venusiano, es decir, si usted se pone a pensar no sé, en todo este asunto, como en todos estos títulos de que la duquesa y la princesa y la reina y la emperatriz y no sé qué. Em, y usted se pone a pensar también en cómo funcionaba eso también un poco en ese entonces y, y estudia un poco y entiende un poco el estilo de vida también de las mujeres de esas clases sociales. Estoy hablando sobre todo de ese entonces. Eh, pues eran mujeres que realmente sí no hacían nada, ¿sí? Pero entonces, si usted está
en unas condiciones económicas para también donde no necesita hacer nada y lo único que necesita hacer es estar pendiente de sí misma, estar pendiente de su belleza, estar pendiente de su salud física, estar pendiente de su salud mental y donde el hombre y los hombres eran los que trabajaban y los que hacían y todo esto, ¿sí? Y pues las mujeres realmente no hacían nada, las mujeres lo único que hacían, digamos, en ese tipo de contextos era recibir, recibir y además recibían bien, porque como tenían la posibilidad de pensar en sí mismas y estar pendientes de sí mismas y de solo eh, cultivarse a sí mismas e incluso podían cultivarse también de una forma artística y de una forma intelectual también, porque no estamos hablando solamente de la belleza y de que descansaran y todo esto, no, pues las mujeres de esa época también se cultivaban en todos y cada uno de los aspectos, pues que no trabajaban para generar dinero, trabajaban para sí mismas, ¿sí? Entonces, y de esta forma recibían, ¿sí? Recibían el apoyo económico de sus parejas o de su familia o de sus padres o de su esposo, en fin. Entonces, siempre me hace pensar en esto porque obviamente la vida contemporánea es muy diferente. No estoy diciendo que no, es muy diferente y yo sé que este video puede ser muy controversial en el sentido de de la vida contemporánea y en el sentido de verdad de lo que implica la feminidad y de lo que implica la masculinidad y de lo que implican esos arquetipos desde una forma también tradicional. Y bueno, yo ahí no me voy a meter en este momento porque eh, sería muy largo y sería agrandar este video hacia otras temáticas más complicadas, pero que definitivamente es algo de lo que vale la pena hablar. Mi punto es que todos, hombres y mujeres, desde este arquetipo venusiano, deberíamos estar en condiciones y sacar el tiempo de trabajar en nosotros mismos para poder recibir, para poder ser las personas que recibimos. Y créame que créame que, porque es decir, lo he ensayado, lo he experimentado en mi existencia. Cuando usted se preocupa primero por usted, cuando usted trabaja primero por usted, cuando de verdad usted está pendiente de todas y cada una de las áreas de su existencia, desde la estética, de la belleza, eh, de la autoimagen, de la salud mental, de la salud física, de la salud emocional, de su vida social, cuando usted está interesado en trabajar en usted, en darse cosas a usted mismo, ¿sí? Y en pensar primero en usted y dejar de pensar en los otros, ¿sí? Dejar de pensar en los otros por un momento, por unos días, por unos meses. Cuando usted deja de pensar en los otros y piensa en usted y trabaja en usted, es ahí donde usted está en un poder de atracción muy alto. Usted puede atraer, en esos momentos usted puede atraer a la persona que quiere, usted puede atraer a los amigos que quiere, usted atrae el dinero que quiere, usted atrae las oportunidades que quiere, porque usted está en una muy buena energía y está en muy buen estado y es armónico y es venusiano y la gente quiere estar cerca a usted, ¿sí? Eh, las buenas oportunidades quieren estar cerca a usted, el dinero quiere estar cerca a usted. ¿Por qué? Porque Venus atrae, porque lo bonito atrae, porque lo armónico atrae, porque la autoestima atrae, ¿sí? Entonces, eso es como realmente, digamos, el secreto
la atracción y de la manifestación y incluso de el arquetipo venusiano y de por qué también entendemos al arquetipo venusiano como el dinero y el confort y el lujo y la prosperidad y la belleza y todas estas cosas, ¿sí? Porque en la medida en que usted trabaja en su autoestima, ¿m? Y en ser armónico y en ser atractivo en varias áreas de su existencia, no solo en la física, usted va a atraer y atraer todo lo que quiera en la vida. Y por ejemplo, esto le puede pasar mucho a las personas que son independientes, pues porque es muy diferente también estar en un trabajo donde uno tiene un salario fijo y pues, le pagan la misma plata todos los meses, pero las personas que son independientes sí tienen que manejar mucho esto de atraer dinero, ¿sí? Porque muchas veces la gente independiente puede trabajar mucho, y mucho, y trabajan mucho, y son muy marciales, y hacen, y se mueven, y empujan. Pero el problema es que la energía no se mueve así, y el dinero no se mueve así. El dinero, digamos, puede llegar, si no estoy diciendo que no, si usted trabaja mucho, el dinero puede llegar, pero cuando usted ya fuerza las cosas demasiado, cuando usted llega a un punto en que usted que está trabajando mucho y usted siente que no está ganando lo que corresponde a sus esfuerzos, es porque probablemente usted está teniendo un problema más de quedarse quieto en relación a su feminidad y en relación a recibir. Es más un problema como de que usted da mucho, usted se esfuerza mucho, usted empuja mucho las cosas porque no cree que vaya a recibir si no se mata trabajando, porque no cree que vaya a recibir esa plata si, de nuevo, si no está ahí trabajando y haciendo muchísimas cosas. Y de nuevo, la energía no funciona así. Muchas veces uno tiene que parar, pensar, pensar, estoy dando mucho, me estoy esforzando mucho, estos esfuerzos que hago si son recompensados, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y es porque usted está poniendo toda su energía, todo su ser, toda su mente, todas sus emociones en su trabajo, en su negocio y se está olvidando de sí mismo, ¿sí? Y de nuevo, en el momento que usted vuelva a usted, en el momento en que usted vuelva a pensar primero en usted y en todas las cosas que necesita su ser, su cuerpo, su mente, su existencia y toda su vida y le ponga atención a eso, en ese momento es que también usted va a empezar a recibir más. No, y es un recibir mucho más interesante, no es, porque es que sí, uno puede recibir a través del trabajo duro, uno puede recibir a través del trabajo duro y de esforzarse mucho, pero recibir a través de la atracción, de la manifestación, recibir a través de que yo decidí primero pensar en mí y porque pensando primero en mí, tengo una buena actitud y tengo una buena energía hacia el mundo y por eso también me llega más dinero, me llegan más ventas, mi negocio prospera, ¿sí? Ese es un recibir que es muchísimo más gratificante que el recibir a través de un esfuerzo excesivo y a través de una demanda excesiva, ¿sí? Y lo mismo sucede en las relaciones. La gente, hay mujeres, hay hombres, como sea que sea, o sea, ya depende mucho de cada quien. Pero hay gente que se esfuerza demasiado en las relaciones para recibir y hay gente que no sabe recibir en las relaciones. Hay personas que están empujando todo el tiempo, por favor háblame, por favor escríbeme, eh,
¿por qué no cuadras una cita? ¿Por qué no me regalas esto? ¿Por qué no me invitas a este lado? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? Hay mujeres y también hay hombres que viven como forzando ese recibir, ¿sí? Y las relaciones no se tratan de eso, las relaciones no se tratan de forzar el recibir, las relaciones se tratan de que uno se sienta lo suficientemente valorado, ¿sí? Para recibir. ¿M? Y que uno no tenga que estar forzando de una u otra forma sutil o venusiana o marcial o como quiera que la llamen para poder recibir, no, no se trata de eso. Y de nuevo, cuando usted vuelve y usted se centra en usted mismo y se centra en todas estas cosas que les he dicho, usted empieza a tener un poder de atracción mucho más alto y es en ese momento donde usted empieza a recibir e incluso le empieza a cambiar mucho la perspectiva de la gente que no le da, ¿sí? Le empieza a cambiar la perspectiva a la gente que no le da, porque las personas cuando empiezan a quererse a sí mismas, se empiezan a sentir mucho más seguras de sí mismas y empiezan a tener como unas varas más altas de lo que para ellas también significa estar con otras personas y recibir de otras personas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una autoestima lo suficientemente alta, ¿m? Y si usted está pensando más en usted todo el tiempo y en su bienestar físico y mental y etcétera, y si usted se encuentra con una persona, un amigo o alguien que le guste, con quien le gustaría tener una relación o una amistad, y esa persona no le pone atención, y esa persona no le da lo que usted quiere, no le da el tiempo, no le da el afecto, no le da esto, no le da lo otro, pues usted se abre, ¿sí? Usted simplemente dice, no, esto no me sirve, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que está de acuerdo a mis estándares. Y usted no está ahí detrás de esa persona de alguna u otra forma pidiéndole cosas porque su autoestima ya está hecho lo suficientemente alta para poder decirle facilito no a una persona, ¿m? A una persona que usted siente que no la quiere o que no la respeta o que no la valora lo suficiente o como sea. ¿Sí? Y en el momento en que usted dice no y en el momento en que usted es indiferente y en el momento en que usted pone, ni siquiera es como que ponga límites, sino que simplemente es como, no, pues, es que es así de simple, cuando uno se quiere mucho y cuando uno tiene unos estándares y cuando uno eh, tiene como ciertos niveles en lo que espera recibir de las personas, pues uno ni siquiera se toma la molestia de ir a pedir nada. Uno ni siquiera se toma la molestia de seguir relacionándose con esa persona o de hablarle o decirle, oye, ¿cómo así? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué? Pues no, ¿sí? Porque simplemente no lo necesita, porque su autoestima es lo suficientemente alta para que usted no dependa de otras personas, ni de el valor de otras personas, ni de lo que no le dan otras personas, porque ya se lo está dando usted a usted mismo, ¿sí? Y además que también resulta que cuando las personas empiezan a quererse mucho más, pues igual también empiezan a atraer personas que están, digamos, también en su mismo nivel de autoestima, ¿sí? Cuando usted está con una persona donde usted tiene que forzar mucho las cosas para recibir, ¿sí? Y para que le den lo que usted desea, es porque su nivel de autoestima es muy parecido también al nivel de autoestima de esa otra persona. Porque likes attracts likes, como dicen en inglés, es decir, eh, uno atrae lo que uno es. Uno atrae
gente que está también como en el mismo eh, nivel evolutivo, proceso de autoestima, proceso de autocrecimiento, como quieran llamarlo, de sanación o de lo que sea. Uno atrae personas que están más o menos en el mismo nivel y por eso es que muchas veces no siempre se trata de las otras personas, sino se trata de uno mismo. Y es extraño porque también cuando, por ejemplo, usted decide, por ejemplo, no forzar las cosas en las relaciones para recibir amor, tiempo, cariño, lo que sea que ustedes en una relación. Cuando usted decide no pedir y cuando usted decide no forzar y cuando usted decide más bien voltear la atención hacia sí mismo y pensar en usted y decir, no, esa persona no me va a dar eso, yo no voy a perder el tiempo pidiéndole eso, no voy a perder el tiempo escribiéndole, no voy a perder el tiempo, lo que sea. Ujú. Ahí sí las personas van a usted. Ahí sí las personas cambian, ahí sí las personas empiezan a ser las personas más activas de darle a usted, porque usted está en una actitud más pasiva, más tranquila, más autoconfiada, y eso hace que las personas eh, sean más activas hacia uno y le den más a uno. En todo lo que usted quiera recibir, así funciona esta dinámica, y esta es la dinámica también que Plutón Venus viene a cuestionar y que usted se cuestione y que usted piense eh, qué tan marcial es y qué tanto se le va la mano con ese Marte que es muy activo y que fuerza todo y que hace que todo se mueva y que quieres lograr cosas para recibir cosas por sí mismo, o qué tan venusiano es y que de verdad tiene tan desarrollado venusiano, el arquetipo venusiano para recibir más desde el amor propio, desde la quietud, desde un lugar más pasivo, desde un lugar más tranquilo, desde un lugar de más autoconfianza. Como les dije, acá hay muchos más temas con esta Venus-Plutón en conjunción. Uno también podría hablar, y creo que eso igual ya lo he hablado en otros videos, de, por ejemplo, eh, también como este arquetipo, por ejemplo, de la feminidad eh, en relación al recibir y de la belleza y de la estética y de la armonía y de que todo eso se puede ir también como a un lado muy oscuro y muy manipulador eh, para poder recibir, porque eso también es Venus Plutón, es entender también como el lado oscuro de Venus. Uno puede a ver, Venus Plutón puede ser ver como el lado oscuro de Venus y el lado oscuro de Venus puede tener que ver con eso de eh, manipular y tratar de controlar a través de todo el arquetipo venusiano, ¿sí? Por ejemplo, el exceso de diplomacia, de la belleza, de la sensualidad, de la estética, del dinero, del sexo, ¿sí? Venus puede ser muy oscura en esos aspectos cuando ese arquetipo está como sobredesarrollado, por decirlo así. Que hay gente que es muy venusiana y hay gente que sabe muy bien cómo trabajar el arquetipo de Venus también para recibir. Pero también pues para recibir desde un lado también más mm, manipulador y conveniente e interesado y también lleno de miedo, ¿sí? Y pues Venus Plutón también tiene que ver, como ya les hablé en todo este video, de la parte que, digamos, está mucho más herida de Venus y que es más disfuncional y que necesita un trabajo de mucha más sanación y un trabajo más psicológico
y qué es esto de el recibir y entender el por qué no recibimos, qué tenemos que sanar en eso, eh, cómo podemos darnos a nosotros mismos, en fin, todas esas cosas. Hay una cosa que quiero decir acá y, o sea, me parece importante. Yo sé que este video no resultó como muy astrológico, la verdad, resultó muchísimo más arquetípico y hablar también de los arquetipos desde un punto de vista muy psicológico. Bueno, quiero decir que no resultó como tan astrológico también, pues en el sentido más predictivo. Pero hay una cosa que quiero decir acá y es que todo esto que les estoy diciendo y no sé, es que quiero decirlo porque que yo he tratado de trabajar este tema durante mucho tiempo, este tema de la feminidad y este tema de el recibir y este tema de la autoestima y es algo como que la vida, la existencia, el destino, lo que sea, todo el tiempo me lo pone enfrente y una y otra vez y la gente me dice, y gente a la que yo consulto y en fin, me dicen, ay, tienes que tratar tu feminidad y todo eso. ¿Cómo putas trato mi feminidad? O sea, sí, es como, no lo sé, explíqueme más porque no entiendo, ¿sí? Y porque también eh, en mi no entender he tratado de estudiarlo y entender este concepto de la feminidad y el recibir desde, pues obviamente un punto más de vista más racional, porque esta es mi forma de ser, trato de entender todo racionalmente y necesito entenderlo racionalmente y es válido para mí y esto es mi forma de ser y está bien. Pero lo que quiero decirles es que yo sé que todo esto suena muy obvio, yo sé que esto suena muy obvio, lo del recibir, lo de la feminidad, lo de la autoestima y tener que trabajar en todas estas cosas. Pero si usted es una persona a la que le cuesta mucho esto no es sencillo. Si usted es una persona mucho más marcial y de moverse y de lograr y de forzar las cosas, y usted es el chaser, y usted es el que busca, y usted es el que hace plata, y usted es una mujer súper independiente y no le gusta recibir ayuda de nadie, y hace todo sola y todo eso. Si usted es así, este tema no es fácil. ¿Mm? Este, esto no es tan sencillo. Obviamente uno dice como es un tránsito, Plutón, Venus, son temáticas que se van a presentar, ¿sí? Pero no es un tránsito, digamos, a través de este tránsito no es como que todo vaya a cambiar, puede que usted como que empiece a sembrar una semilla para generar un cambio, sobre todo, por ejemplo, si usted tiene también a Venus en Acuario y Plutón le va a hacer una conjunción a su Venus, o si usted tiene a Venus en Leo, o si tiene a Venus en Escorpio, o si tiene a Venus en Tauro, pues Plutón le va a hacer oposición o cuadratura a su Venus. Entonces ahí sí estos temas son muy relevantes, ¿sí? Porque Plutón lo que va a buscar es transformar a esta Venus y que lo que no funciona bien en su Venus, en su feminidad, eh, muera, se destruya, cambie radicalmente y usted pueda volver a reconstruir a esa Venus. Pero no es un trabajo sencillo, menos con Plutón. Plutón es muy lento y lo que quiero decir también no solo es que no es sencillo, sino que esta vaina es lenta. O sea, los cambios arquetípicos son lentos, los cambios de los arquetipos de la feminidad y de la masculinidad son lentos, requieren tiempo, requieren meses, requieren años de vida a veces. No es sencillo entender cómo estas dinámicas de cómo uno recibe, cómo uno fuerza las cosas, entender todo esto de la autoestima. La gente habla mucho de la autoestima y de quererse a sí mismo y de todas estas vainas. Y a mí me jode porque, pero ¿qué es tener autoestima? Dígame cómo tengo autoestima. Nadie a usted le va a decir cómo tener autoestima. Nadie.
usted va a tener que descubrir solo cómo tener autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima para cada quien es diferente, ¿sí? La autoestima es algo muy amplio, ¿sí? Y hay algunas personas que necesitan quererse más en unas cosas y más en otras, dependiendo de las experiencias de vida que usted haya tenido o que no haya tenido, dependiendo de lo que le dieron sus padres o de lo que no le dieron sus padres. Y para todo el mundo no fue igual, entonces la autoestima no funciona bien para todo el mundo. Para algunas personas es más importante trabajar en su autoimagen porque de pronto sus papás nunca reforzaron positivamente su autoimagen. Para otras personas es más necesario trabajar en sus emociones porque sus papás fueron negligentes emocionalmente. Para otras personas es más importante trabajar en este hecho de recibir dinero porque, no sé, de pronto usted nació en una familia que no es muy adinerada o porque sus papás nunca le reforzaron sus talentos o no creyeron sus talentos para hacer, en sus talentos para hacer dinero. Para cada quien es muy diferente, entonces el proceso de crear una buena autoestima es un trabajo psicológico profundo y de esfuerzo y de autoconocimiento y de años y de tiempo y de dolor también, infortunadamente, de dolor, de tener que hacer cosas que a uno no le gusta hacer para quererse. Es, es jodido, es jodido. Se los digo. Que yo me acuerdo que una vez una cliente, estamos hablando con una cliente de esto, y me dijo, "Pero es que quererse es difícil". Y sí, quererse es difícil, quererse duele, quererse es tener que hacer cosas que uno dice, no quiero hacer esto me produce muchas emociones incómodas, ¿sí? Y es también como poder ver el proceso de hacer vainas que uno no quiere hacer, va- tener actitudes y conductas que uno dice, no quiero hacer esto, pero sé que es lo mejor para mí, ¿sí? Y tener uno que también visualizarse en el futuro y de poder decir, si yo hago esto, voy a tener esta recompensa y me voy a sentir mucho mejor. Si no hago lo esto, va a pasar lo otro. Bueno, en fin, estos ya son como más técnicas súper específicas, pero no es fácil. Quererse uno mismo no es fácil y es un proceso largo. ¿Mm? Entonces, no sé, quería hacer como mucho énfasis en esto porque no quiero ser como la típica youtuber que habla de quiérase usted mismo y desarrolle su feminidad y tus huevadas, perdón, pero es que no es tan sencillo y duele mucho y hay que hacer cosas que a uno no le gustan y todos los días hasta que a uno se le vuelva una fucking costumbre quererse a uno mismo. Eso sí, hasta que uno se acostumbre a amarse a uno mismo. Entonces, sé que había más temas, pero hasta aquí llego yo. Igual les hablé como de los dos principales, que eran el dinero y de el recibir y la feminidad. Me faltó lo del amor excesivo, pero no, yo hasta aquí voy porque yo me dije que no iba a hacer videos de más de 1 hora y media, incluso de 1 hora, y aquí ya me estoy pasando. Si quieren una lectura de su carta astral, sinastría, tránsitos personalizados para este año 2024, revolución solar, toda la información está en el link que está en la descripción de este video. Allá pueden agendar. Si desean pagar a través de otra forma que no sea PayPal, pueden escribirme también a mi correo. Si les gustó este video, por favor denle un like, que es la forma en que me pueden ayudar gratuitamente. También pueden suscribirse a este canal. Estoy hablando siempre en este canal de los tránsitos que van sucediendo, de nuevo, a veces arquetípicamente, discursivamente y otras veces haciendo predicciones mucho más específicas para sus signos ascendentes. Espero que tengan una muy buena tarde, noche, donde quiera que estén en el mundo. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.